¿Qué tan importante es la Pascua en nuestras vidas? ¿Qué nos dice el Libro de Mormón sobre este evento tan especial? En este episodio analizaremos la Pascua de Cristo en el Libro de Mormón, una prueba más de que este libro es verdaderamente otro testamento de Jesucristo. Esto es Ven, síguelo, un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte y Eduardo Vadillo. Oscuridad y muerte, un sacrificio eterno y resurrección, una luz, el Cristo viviente. El Libro de Mormón nos comparte varios testimonios de la divinidad de Cristo y pues incluida obviamente su resurrección, ¿no? Gracias a estos escritos poderosos que tenemos, también podemos decir, yo sé que vive mi Señor. Pues bienvenidos a este episodio. Gracias, Adrián, por estar aquí también. Gracias. Qué bueno que viniste. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un episodio muy especial porque vamos a recordar ese tema que es crucial, que es la Pascua, ¿no? Y la Pascua básicamente es esa celebración donde recordamos el evento trascendental de la resurrección de Cristo, ¿no? Y el Libro de Mormón, como hemos estado viendo en todo este programa de Ven, sígueme, es otro testamento de Jesucristo, lo hemos dicho varias veces, y en este tema no es la excepción. El Libro de Mormón testifica y refuerza lo que la Biblia nos dice acerca de la resurrección de Cristo. Y precisamente empezamos normalmente, Adrián, casi siempre la puerta de entrada para las personas que conocen el Libro de Mormón es Tercer Nefi 11. ¿Por qué es tan peculiar y tan citado este capítulo? Bueno, hace 20 años, mientras servía como misionero, teníamos siempre la primera asignación a nuestros investigadores de poder darles a estudiar Tercer Nefi 11. La venida de Jesucristo después de la resurrección aquí a las Américas. Cuando Él se presenta después de los terremotos, temblores, lluvia, oscuridad, como un símbolo de luz. Él se presenta y entonces es una parte muy, muy bonita en donde si la estás leyendo por primera vez, como investigador o como amigo de la iglesia, puedes llegar a sentir el amor del Salvador por las personas que están en problemas difíciles y que están deseosos de conocerle, como en algún momento todos nosotros en esta vida estamos. Entonces, Tercer Nefi 11 puede ser en cierta manera un reflejo de cómo nos encontramos en nuestra vida sin tener el Evangelio y el gozo que nos puede dar al poder abrazar el Evangelio que nos trae el Libro de Mormón. Y fíjate que ahorita que mencionaste esto, es exactamente así. Tercer Nefi 10, están todos los desastres naturales y muerte y todo lo que había. Y entonces se reúnen todas las personas en el templo, así empieza Tercer Nefi 11. Y de repente aparece una luz y aparece alguien y dice, aquí yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido la amarga copa que el Padre me ha dado, y he tomado sobre mí los pecados del mundo. Y después viene una parte que me encanta cuando dice, los invita y le dice, levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y que palpéis las marcas de los clavos en mis manos, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel. Y este concepto tan glorioso, tan importante de la resurrección, es algo que a veces siento que se nos pasa de largo. Como, por ejemplo, lo decía el Elder Stevenson en la conferencia de hace un año, la Navidad la celebramos con todo, ¿no? Pavo, cena, tamales y lo demás, pero la Pascua a veces pasa desapercibida. Y fíjate que el mismo Elder en su discurso, me gustaría citarte dos comentarios. Uno dice, un erudito, si quitáramos la Navidad en términos bíblicos, perderíamos 2 capítulos al comienzo de Mateo y Lucas. Pero si quitamos la Pascua, desaparecería el Nuevo Testamento y no tendríamos cristianismo. Desaparece la figura de Cristo y es solamente una persona más haciendo cosas buenas. Un gran maestro, ¿no? Y hay otra es como un tipo canción, un tipo poesía de alguien que se llama Paul Harvey, y él dijo, si yo fuera Satanás,
haría que el símbolo de la Pascua fuera un huevo y que el símbolo de la Navidad fuera una botella de alcohol. Wow. Fíjate que la Pascua ha sido celebrada desde hace miles de años y es una fiesta muy importante para el pueblo judío. En la época de Jesucristo ya se celebraba estas fechas tan importantes como una celebración de la liberación del pueblo judío cuando fueron rescatados del cautiverio, de la opresión política de los egipcios. Uh-huh. Entonces era su manera de celebrar. Cuando Jesús de Nazaret estaba en el pueblo, estaba obrando milagros, mucha gente del pueblo lo reconocía como el Salvador, pero no el Salvador espiritual. Lo reconocían como un Salvador político que los iba a sacar ahora de la opresión que tenían del pueblo romano. Un caudillo, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, la Pascua, Eduardo, siempre ha sido una celebración. En muchos de nuestros países de Latinoamérica tenemos lo que conocemos como coincide casi siempre con la Semana Santa. Uh-huh. Y la Semana Santa es una fiesta. No hay clases, en muchos lugares no hay trabajo y celebramos. Pero no celebramos por la razón correcta. Es por eso te quiero contar, en mi familia nueva, mi familia que he formado con mi esposa, tenemos una nueva celebración. En la celebración de la Pascua, mi esposa cocina una cena muy importante también, casi tan importante como la cena de Navidad, y la reservamos únicamente para nosotros 6, mis 4 hijos y nosotros, 2, mi esposa y yo, y nuestro comedor es de 8 personas. Y entonces en una silla ponemos cubiertos y les decimos a los niños que en esta cena está invitado Jesucristo y vamos a celebrar su resurrección. Y entonces la comida es una comida sencilla, pero muy, muy bonita. Y del tiempo que lo hemos hecho para acá, hemos podido encontrarle el verdadero significado a la Pascua. Sentimos que el darle su lugar físico en la mesa nos permite sentir su espíritu y terminamos testificando lo que creemos de él. Previo a esto, en toda la semana, desde el domingo anterior, empezamos a leer las Escrituras y lo que va sucediendo cada día desde el domingo de Ramos, cuando también es crucificado, hasta que llegamos a su resurrección. Y creo que deberíamos todos nosotros hacer una reflexión. Celebramos la Navidad porque todo el mundo la celebra y olvidamos la Pascua porque nadie la celebra. ¿Cómo es nuestra relación con Cristo y qué tanta importancia le damos a su resurrección? Así es, y puede ser algo, como dices tú, incluso tan sencillo como eso, ¿no? Yo creo que lo único ahí que le falta a la celebración pues es que nos inviten para aprenderle, ¿no? Somos nosotros 6 nada más. Okay, pero bueno, me gustaría volver un poquito a lo que es las Escrituras y la importancia de Tercer Nefi 11. Y específicamente el versículo 15, creo que nos da una enseñanza muy importante en algo que vivimos día a día en estos últimos días, como la administración. Dice, hablando de que dice, y esto hicieron, yendo uno por uno hasta que todos hubieron llegado y vieron con sus ojos y palparon con sus manos y supieron con certeza. Eduardo, ¿qué nos dice esta escritura sobre cómo ministra Cristo y cómo debemos de ministrar nosotros? Fíjate que esta escritura me encanta porque a pesar de que Jesucristo es el Salvador del mundo en sí, Él nunca pierde de vista al individuo. Y me encanta porque Él dice hasta que todos hubieron llegado. Es decir, todos tenían que haber tenido esa experiencia de confirmar que realmente había resucitado. Y creo que esa es la manera en que uno, pues como líder o tal vez como padre, como amigo, lo que sea, tienes que enfocarte en la persona siempre, ¿no? Fíjate que hace unos años vino Elder Stevenson aquí a Hermosillo y recuerdo que él se tomó el tiempo de saludar uno a uno a todos los miembros de la conferencia de Estaca. Y siendo yo un joven de 12, 13 años, también me tocó que viniera Elder Boykai Packer. Y él en esa ocasión tenía su mano lastimada, pero con la otra mano a todos los asistentes de la reunión de sacerdocio nos saludó uno por uno. Verdaderamente eso nos enseña que ellos también son pues discípulos de Jesucristo. Exacto.
Y creo que esto también no se limita nomás en la iglesia. Por ejemplo, yo estaba leyendo, estaba comentando, no sé si conoces a un astrólogo, creo que es un científico que se llama Neil Tyson deGrasse, algo así se llama, ¿no? Y él comentaba que cuando él era niño le encantaba todo lo del cosmos, le encantaba el espacio, y entonces, todavía, ¿no? Y entonces él le escribe una carta a una universidad y le contesta a Carl Sagan, o sea, el mero de todo el tema del cosmos, y lo invita a la universidad y le da un tour personal y luego los invita a comer él y el papá. Entonces dice él, para mí yo quedé impactado, marcado de por vida, ¿no? Entonces creo que podemos hacer una gran diferencia si nos enfocamos en el individuo siempre, ¿no? Y bueno, otro punto muy importante acerca del que nos habla el libro Mormón es sobre la resurrección, pero también, Adrián, conjunto con la expiación. Y esto está enfocado en que nosotros podemos cambiar gracias a Cristo. Y hay muchos ejemplos de eso en el libro Mormón. En la Biblia encontramos el nacimiento de Cristo, su ministerio, pero en el libro Mormón se refuerza todo esto porque ahora nos habla más a detalle sobre la expiación, sobre qué hizo él después de que resucitó. Y un ejemplo de esto, y se me hace un lenguaje muy claro, o sea, muy, muy sencillo, cuando leemos en Mosía 3:7 y dice, y he aquí, sufrirá tentaciones y dolor en el cuerpo, hambre, sed y fatiga, aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro, y tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y menciona también, y ese es el punto que quisiera comentar contigo, Adrián, dice, habiendo ascendido al cielo, henchidas de misericordia sus entrañas, lleno de compasión por los hijos de los hombres. ¿Qué diferencia hace para ti el saber de esa manera tan clara que Cristo, lo que Él sabe, no es por teoría, sino por experiencia? Platicábamos en otros capítulos que una de las partes más extraordinarias de la expiación es que cuando nosotros tenemos un problema y creemos que ese sentimiento de desolación, de angustia, de dolor, únicamente lo hemos experimentado nosotros, porque nosotros somos los que estamos teniendo el problema. Y la expiación es precisamente eso. Cristo conoce ese dolor, ese sufrimiento, ese nivel de angustia específico que nosotros estamos sintiendo. Y eso, para el que está dolido o los que estamos resentidos o los que estamos llenos de angustia, es un consuelo. Cristo realmente vivió lo que nosotros estamos viviendo. Y eso es lo infinito y lo maravilloso de la expiación, que Él vivió cada situación de cada uno de nosotros. Y al experimentar eso, lo único que Él puede, lo que nos puede dar, y es el único que nos puede dar, es esa misericordia. Como padre, Eduardo, cuando veo sufrir a mis hijos, sus problemas y los problemas por los que yo ya pasé y yo conozco la solución, siendo un hombre imperfecto y mortal, y siento esa ternura, ese amor, y solo puedo imaginarme el sentimiento de Jesucristo cuando nosotros nos acercamos al Padre a través de la oración, pidiendo consejos, pidiendo que nos libere de la amarga copa que estamos viviendo en ese momento. Entonces, el hecho de saber que Jesucristo realmente me entiende y no nada más por teoría, me da esperanza, me da una ilusión y un conocimiento de que las cosas van a pasar y pueden salir. Fíjate que me recuerda esa experiencia, comentaba la otra vez con mi suegra, de hecho, del elder Neil Maxwell, cuando él estaba en su cenit, en su llamamiento, era cuando el presidente Hinckley fue entrevistado por Larry King, o sea, todo este tipo de logros que estaban teniendo en su llamamiento, y entonces a él le da leucemia. Y él dice,
hablando en su biografía, él dice a su esposa que no iba a hacerse la quimioterapia para, pues ya, o sea, si su tiempo ya llegó, pues adelante, ¿no? Y entonces dice que él estaba reflexionando, sentado en su sala, y él se hace una pregunta, dice, no acusatoria, sino de curiosidad. Y él preguntó, ¿por qué me da a esas alturas de mi vida leucemia, ¿no? ¿Por qué esta enfermedad ahorita? Y dice que la respuesta del Señor fue directa y le dijo, para que puedas predicar con autenticidad a mi pueblo. Entonces creo que la única manera en que nosotros podemos internalizar las enseñanzas, la única manera en que podemos apreciar ese sacrificio de Jesucristo es a través de estas dificultades que son inevitables, ¿no? Que como dices tú, estoy seguro que el Padre Celestial dijera, me encantaría que no lo sufrieras, pero es necesario que lo pases. Y creo que eso nos puede ayudar a valorar más ese sacrificio que Cristo hizo. En realidad, el Libro de Mormón comparte el relato más grandioso de la Pascua de Resurrección jamás contado. Ruego que no sea el relato más grandioso de la Pascua de Resurrección que nunca se contó. Los invito a mirar el Libro de Mormón desde una nueva perspectiva y a considerar el profundo testimonio que ofrece de la realidad del Cristo resucitado, así como de la riqueza y profundidad de la doctrina de Cristo. El Libro de Mormón es otro testigo de Jesucristo, porque a lo largo de sus sagradas páginas, un profeta tras otro testifica no sólo de que Cristo vendría, sino que Él vino realmente. Gary S. Stevenson. Y es precisamente esta misericordia que tiene Jesucristo que debe de darnos la esperanza de que Jesucristo realmente puede ayudarnos a cambiar. Eduardo, existe la teoría de que los hombres no cambian. Los hombres, y me refiero a hombres y mujeres. Decimos, así soy, y justificamos nuestras acciones, justificamos nuestro mal carácter, nuestras malas decisiones, y decimos, es que yo soy así, así nací, y no voy a cambiar. Y nunca cambiaré, dice la canción, con todos mis defectos. Y bueno, eso va completamente en contra de la doctrina de Cristo. El Libro de Mormón es un libro de personas que cambiaron gracias a conocer al Evangelio de Jesucristo. Desde el siervo de Labán, cuando hace convenio con Nefi, tiene un cambio en su corazón, y desde ahí los miedos de Nefi y de sus hermanos cesaron de que él se regresara, porque él escuchó y creyó y cambió. Y de ahí podemos seguirle con muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando el rey Benjamín da su discurso, dice la Escritura, hablando a las personas que lo escucharon, dice, ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición de obrar el mal, sino de hacer lo bueno continuamente. Otro de los grandes ejemplos que tenemos de personas que cambiaron completamente es el de Alma Padre. Cuando escucha en aquel juicio donde estaba el rey Noé y estaba Abinadí, hablando y diciendo las verdades de Cristo, y entonces él siente un cambio en su corazón. Y pocos misioneros tan grandes ha habido como Alma Padre. Sus hijos, después de ver un ángel, y muchos más. Muchos ejemplos de personas que, si hubieran dicho, así soy, la historia fuera completamente diferente. Entonces, yo creo que debemos de estar conscientes que el Evangelio de Jesucristo es un efecto de cambio. Es algo que debe de ayudarnos no solamente a ser mejores, debe ayudarnos a cambiar todo aquello que no nos deja regresar al Padre. De hecho, fíjate, en la guía de estudio, cuando viene el arrepentimiento, yo me sorprendí cuando dice, o sea, no es solamente dejar de hacer lo malo, pues, es un cambio en tu manera de pensar, en tus deseos, dice incluso, ¿no?
Y a mí uno de los casos que me gustan más del libro de Mormón, de lo que tú mencionas, es el caso de Enós, porque muchas veces decimos, ay, pues, por ejemplo, si yo nací dentro de la iglesia, ay, me hubiera encantado ser converso para ver el cambio. Pero en este caso, Enós, pues él era el hijo del profeta, ¿no? Y dice, y os diré la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. O sea, él tuvo un encuentro, ¿no? Por así decirlo. Dice, salí a cazar bestias y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar penetraron mi corazón profundamente. Es decir, no fue una negligencia del papá. Él estaba alejado por alguna razón, ¿no? Y mi alma tuvo hambre y me arrodillé ante mi Hacedor. Y esa frase me encanta porque refleja, no importa qué tanto tiempo lleves en la iglesia o si estás fuera de la iglesia, pero llega un punto en tu vida donde tú tienes esa hambre de estar bien con el Señor. Hay un vacío que no lo puedes llenar con nada. Y dice, y clamé a Él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a Él todo el día. Y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto hasta que llegó a los cielos. Me encanta a mí el libro de Mormón porque me da esa esperanza de saber que no importa quién soy, no importa de dónde vengo, tengo esa oportunidad, gracias a la expiación y a la resurrección de Cristo, de poder estar en buenos términos con Él otra vez. La otra vez me comentaba un familiar muy, muy cercano y me dice, después de que pasaron muchos años para que él pudiera estar otra vez en buenos términos con el Señor, como dice, tenía miedo de morirme y estar alejado, dice. Tenía miedo de morirme y no haber resuelto las cosas que tenía con mi Señor. Entonces ahorita que estoy bien, estoy en paz. Entonces esa es la promesa que tenemos gracias a la expiación y a la resurrección de Cristo. Así es, Eduardo. Espero que en esta Pascua podamos vivir algo semejante a lo que vivieron nuestros hermanos nefitas en tercer Nefi 11. Ya sea que estemos pasando un temblor espiritual, nos encontremos en obscuridad o solamente necesitamos mejorar, que podamos ver esa luz bajando desde los cielos de manera figurativa y podamos ver a Jesucristo, podamos tener una experiencia de ir y tocar sus marcas figurativamente. ¿Cómo podemos hacer esto? Recordándolo. El programa de Ven, Sígueme, en su nombre nos lo dice. Solamente siguiéndole a Él podremos no solamente tocar sus marcas, sino llegar a ser como Él. El obispo Gerald Caussé, en la Conferencia General de abril del 2020, habla una frase que me gustaría citarla. Dice, ¿cuándo fue la última vez que sintieron la dulce influencia de la expiación del Salvador en su vida? ¿Cuándo fue, Eduardo? ¿Cuándo fue que sentimos ese sentimiento especial por la expiación? Y él continúa diciendo, esto sucede cuando sienten un gozo intenso y dulce, que les testifica que sus pecados son perdonados, o cuando las pruebas dolorosas de repente se vuelven más fáciles de soportar, o cuando se ablanda el corazón y pueden expresar perdón a alguien que los ha herido. El poder de la expiación siempre nos va a traer gozo y felicidad a nuestra vida. Si queremos acercarnos a Jesucristo, esta semana es el momento perfecto de hacerlo. No solamente estamos celebrando algo especial como un cumpleaños, estamos celebrando la resurrección, estamos celebrando que Él volvió a vivir y celebramos la promesa de que nosotros también vamos a vivir nuevamente. Así es, la promesa más grande que hay. Y bueno, pues gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en este episodio. No olviden compartir esto si hay algo que les haya removido tal vez alguna fibra, si les haya llegado alguna idea de algo que pudieran ustedes cambiar. Este es el propósito de este podcast, de poderles inspirar. Gracias por los comentarios también que nos dejan. Nos encantaría saber qué escritura que hayan leído en la semana, como dice
ha penetrado su corazón profundamente. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. ¿Tienen fecha de caducidad los mandamientos de Dios? ¿Cómo puedo servir a otros en un mundo cada vez más ocupado? En el siguiente episodio analizaremos las amonestaciones que Jacob compartió con su pueblo y cómo éstas siguen vigentes hoy en día. También una muestra más de cómo Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo y Adrián Diarte.